Grabando. Perfecto. Entonces, esta es el resumen de la segunda unidad que vamos a ver más adelante, que es de patologías pulpares y sus complicaciones. Eh, Tan importante como el comienzo, que es la patología pulpar, es todo lo que se puede desarrollar posteriormente a ella. Y vamos a comenzar con las patologías pulpares en primer lugar. Entonces vamos a conocer varias patologías pulpares, pero principalmente las inflamatorias y después un poquito de las degenerativas. Y vamos a ver un tema, en esta primera hora, un tema asociado, que son las alteraciones dentarias, para que vamos matizando un poco. Y también vamos a ver ahora todavía generalidades. Entonces, patologías pulpares. Todo comienza aquí, en el diente y la posibilidad de que sea atacado por una caries, ¿cierto? Esta caries comienza a dañar los tejidos dentinarios, los tejidos de esmalte primero, después la dentina, y la dentina está absolutamente conectada con la cámara pulpar a través de los túbulos dentinarios, por lo tanto, apenas la caries llega al nivel de la dentina, hay una respuesta pulpar. Eso es casi inmediato. Entonces, una caries puede contaminar el esmalte y luego la dentina y por lo tanto enferma la pulpa. Después la pulpa se enferma, se inflama, se daña, incluso puede morir. Puede haber un proceso de necrosis pulpar y este proceso de necrosis pulpar que va a estar primero en la cámara, después en los conductos radiculares, se puede exteriorizar, puede salir del diente y si sale hacia el espacio periapical, bueno, va a tener contacto con el hueso alveolar. Todo ese espacio periapical se va a poder producir las patologías periapicales. Entonces pasamos de las patologías pulpares a las periapicales. Y desde el espacio periapical, que ustedes saben que es una zona muy pequeñita en el ápice, se puede diseminar hacia otros tejidos vecinos y lejanos también. Eso es lo que se llama la diseminación. Ahí es toda la evolución del proceso de caries y enfermedad pulpar y toda la cascada de eventos que vienen posteriormente. Entonces, acá vemos los espacios donde ocurren las patologías. En el esmalte y la dentina va a ocurrir el proceso carioso, ¿cierto? Caries, y que inmediatamente llegada a la dentina, a través de los túbulos dentinarios, como dijimos, va a afectar inmediatamente la pulpa, que puede ser la pulpa cameral en un primer momento y después la pulpa radicular en un segundo estado, ¿cierto? Entonces aquí van a ocurrir varios procesos, varios tipos de patologías pulpares, donde la inflamatoria es la más característica y por eso le damos mayor énfasis. Luego pasamos a este otro espacio, el espacio periapical, en que se involucra el ápice dentario, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Entonces ahí tenemos tres entidades. El ápice dentario con dentina y cemento, ligamento periodontal, espacio periodontal y el hueso alveolar. Entonces aquí se producen varios procesos, como ustedes conocieron, se producían a lo menos 8 procesos patológicos. Y después todas estas flechitas que me indican la diseminación a los tejidos vecinos y tejidos más lejanos. Esos son los espacios. Ahora las patologías. En las patologías pulpares se producen varias, las vamos a conocer después en detalle. Pero, como les digo, la más importante son las pulpitis. Y estas se pueden producir en forma reversible o irreversible dependiendo del grado de daño. Si el proceso inflamatorio que afecta a la pulpa es localizado, es breve, es de baja intensidad, se va a producir una pulpitis irreversible, que es aquella que puede volver a
su estado normal. O sea, puede desaparecer el proceso inflamatorio y vuelve a un estado normal. Y también puede haber una pulpitis irreversible, es decir, que el proceso inflamatorio es tan grande, abarca tanto espacio, es tan intenso, que ya los procesos para recuperación, la pulpa ya no es capaz de hacer. Todos sus procesos de recuperación están sobrepasados y la única alternativa que queda es que la pulpa vaya hacia la muerte, hacia la necrosis pulpar. Por eso se llama irreversible. Y de ahí pasa al espacio periapical, donde tenemos las patologías periapicales agudas, que se producen en corto tiempo y con gran sintomatología, generalmente molestan e incluso duelen mucho. Y están las patologías periapicales crónicas, que se van produciendo lentamente y se producen con poca sintomatología. Muchas veces el paciente ni siquiera se percata y por eso pueden permanecer mucho tiempo también, porque el paciente no las nota, no saben que están ahí. Y si es que llega a saberlo, como no le molesta o le molesta muy poquito, en el fondo no va al dentista. La gente siempre le saca el quite a ir al dentista. Solo va cuando el proceso es doloroso, la gran mayoría, ¿cierto? Hay otras personas que son preocupadas, son responsables, son muy ordenadas con sus cosas y van siempre al dentista. Pero la gran mayoría, sobre todo los adultos, no lo hacen. Entonces ahí pasamos a los procesos de diseminación, ¿ya? Que saltamos del espacio periapical hacia muchos otros tejidos y se producen ahí los abscesos de origen odontogénico y los flegmones de origen odontogénico, ¿sí? Todos derivados de una infección dentaria. Y esta infección dentaria deriva de una necrosis pulpar. Y esta necrosis pulpar deriva de una inflamación intensa que principalmente ocurre a causa de una caries dentaria. Pero también podría ocurrir por un trauma, por un golpe, ¿cierto? Por un agente químico, en fin, por varias cosas. Entonces, ya vamos teniendo conocimiento de varias enfermedades ya. Ya estamos hablando de varios diagnósticos que ustedes podrían dar. Por ejemplo, ¿qué diagnóstico? Pulpitis reversible, pulpitis irreversibles, patologías periapicales agudas, que después vamos a ver que son varias, patologías periapicales crónicas, que son más todavía, y procesos de diseminación, como abscesos, ese es un diagnóstico, y un flegmón, que también es un diagnóstico, ¿cierto? Después les vamos a colocar algunos apellidos a estos abscesos, depende del lugar o del tipo de absceso. Y al flegmón también le vamos a colocar apellido, ¿sí? Flegmón odontogénico o flegmón submandibular, dependiendo del tipo y el lugar en que se está produciendo. Entonces, cada vez vamos agregando más información, pero ustedes ya tienen ahora varios diagnósticos eh, a su haber. Ustedes, o sea, ustedes ya a esta altura podrían dar varios diagnósticos, algunos de forma general, después vamos a conocer más detalles, pero no importa, ya tienen la posibilidad de llegar a diagnósticos, que es lo que pretendemos en tercer año, que ustedes logren identificar los signos clínicos que está teniendo un paciente para darle un nombre. En vez de decir al profesor o, o en una prueba, en vez de decir, sabe que este paciente tiene un dolor espontáneo provocado que le dura harto tiempo, o decirnos que tiene un proceso infeccioso, inflamatorio, localizado, por ejemplo, en el surco o en el vestíbulo, en vez de decirnos todas esas cosas, que ustedes nos digan el nombre técnico, o sea, el diagnóstico. ¿Ok? Y yo, si ustedes me dicen pulpitis irreversible, yo como su docente voy a saber inmediatamente a qué se están refiriendo ustedes. O por otro lado, si yo les digo
absceso labial, por ejemplo, absceso labial superior, absceso del labio superior. Ustedes deberían saber, decirme, que eso es una infección, un proceso de diseminación hacia el labio, ¿cierto? De tipo localizado. Con eso, a esta altura, ustedes podrían decirlo perfectamente. ¿Se dan cuenta? Ya van teniendo mucha información. Ahora, yo hace rato atrás les dije que al llegar a la dentina, el proceso carioso, irremediablemente vamos a tener una respuesta pulpar. ¿Por qué? Porque la dentina y la pulpa están unidas eh, irremediablemente. Es como Viña y Valparaíso, como Santiago y Talcahuano, o sea, Concepción y Talcahuano, como un pololo y su polola, en fin, todos ya están muy relacionados, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la dentina hay unos conductos. Ustedes saben que están los conductos eh, dentinarios. Y esos son verdaderos canales, son espacios abiertos. Y una vez llega una bacteria a un túbulo dentinario, ¡rum!, como un tobogán, puede llegar rápidamente a la pulpa. Y si no llega la bacteria, pueden llegar sus enzimas, sus toxinas, ¿cierto? Los agentes que van a provocar una respuesta inflamatoria. Entonces, basta que la carie llegue a este nivel o aquí a este nivel en dentina superficial para que rápidamente exista una respuesta por parte de la pulpa. Y la respuesta de la pulpa va a ser básicamente inflamatoria, va a ser reparativa. Hay varios tipos de respuestas de la pulpa, incluso el dolor ya es una respuesta. Entonces, nosotros tenemos que conocer que existe la dentina primaria, que es aquella que está formando el diente. Cuando recién se está formando el embrión odontogénico, el embrión del diente, se forma esmalte y se forma dentina. Esa es la dentina primaria, que le da la forma al diente. Después, una vez que el diente ha erupcionado, cambia toda la morfología dentaria y el metabolismo dentario. Entonces aparece o se transforma esta producción de dentina primaria en dentina secundaria, que se produce en forma más lenta, mucho más lenta, cambia su forma de producir de calcificación mucho más lento. ¿Ok? Y eso continúa durante toda la vida. Entonces, la primaria y la secundaria son absolutamente normales. La primaria para formar el diente y la secundaria para mantenerlo durante toda la vida de la persona. Pero llega una tercera dentina que es la terciaria. Y esa va a aparecer siempre y cuando a un diente le aparezca un proceso dañino, una caries, un golpe, un elemento químico que lo esté agrediendo, ácidos, por ejemplo. Entonces, eso actúa como una noxa, que hace que la dentina reaccione. Le avisa a la pulpa, a los odontoblastos que están ahí, que hay algo que está provocando un daño, entonces los odontoblastos se reactivan y comienzan a producir mayor cantidad de dentina. Esa es la dentina terciaria, que es reactiva, responde a una noxa que está sufriendo el diente. Entonces, obviamente que si hay una caries, si hay un ataque bacteriano, va a haber dentina terciaria. Entonces, la dentina primaria generalmente está aquí arriba. Después viene la dentina secundaria, que va a ir estrechando la cámara pulpar con el tiempo, porque se va poniendo, ¿cierto?, capitas cada vez más adentro. Por lo tanto, la cámara pulpar se va a ir achicando, pero como se hace lentamente, la cámara se va achicando, pero también lentamente. Pero la dentina terciaria va a aparecer aquí, justo donde está la pulpa dañada, donde bajito de la caries. Entonces, también va a ir estrechando la cámara. Pero la principal función de la dentina terciaria es poner barreras, obstáculos para que las bacterias o sus toxinas no avancen hacia la pulpa. Entonces, va colocando aquí
gran cantidad de calcificación, aunque sea irregular, aunque sea de mala calidad. La calidad de la dentina terciaria nunca se va a comparar con la secundaria, ni con la primaria. Esta es rápida, de una respuesta eh, 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 breve y ante una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Perfecto. Esto con la dentina. Entonces, ya conocimos el porqué de las enfermedades pulpares, ya conocimos la dentina, ahora veamos cómo se clasifican las patologías pulpares en general. Estas se clasifican en tres grupos. Las inflamatorias, las degenerativas y finalmente la necrosis pulpar. En el fondo no es una patología pulpar, sino que es el final de las patologías pulpares, pueden llegar a una necrosis. Pero históricamente se han clasificado así. Inflamatorias, lejos, las más comunes. Degenerativas, en general, pasan muy desapercibidas porque son completamente asintomáticas y por lo general no producen mayores daños en la pulpa. Y finalmente, la necrosis, que muy frecuentemente es producto de estas respuestas inflamatorias. ¿Ya? Es un proceso, la fase final de los procesos inflamatorios irreversibles, como habíamos dicho. Bien, por eso está en rojo aquí las respuestas pulpares inflamatorias y ya sabemos que existe una gran diferencia entre reversibles, cuando el proceso inflamatorio es pequeño, y todo el resto, y localizado, ojo, pequeño y localizado, entonces todo el resto de la pulpa que está sana tiene todos los mecanismos defensivos para mejorar ese pequeño espacio inflamado. Entonces, la pulpa se puede recuperar. Pero tenemos las irreversibles, en que la inflamación puede ser muy aguda o muy extendida. Puede ser aguda, intensa o crónica muy extendida también. ¿Ya? Entonces, como está muy extendida, todo el tejido pulpar está afectado. Por lo tanto, prácticamente no queda tejido pulpar sano que permita la recuperación. Entonces, lisa y llanamente se va hacia la muerte. ¿Ok? Las patologías degenerativas son de varios tipos. Eh, la pulpa va perdiendo su capacidad funcional y esto puede ser un proceso absolutamente normal, producto de la propia edad, por ejemplo. Ustedes han escuchado que muchos tejidos del cuerpo con la edad, ¿cierto?, van sufriendo disminución de su función, disminución de su tamaño, ¿cierto? Hay un proceso degenerativo, va disminuyendo principalmente la función. Y también la pulpa le ocurre lo mismo. Uno de los procesos más comunes de degeneraciones también es la aparición de una calcificación. Calcificación. ¿Ok? Y finalmente la necrosis puede ser de tipo séptica, cuando hay bacterias involucradas, por ejemplo en la caries, o puede ser aséptica, es decir, sin intervención de bacterias, por ejemplo en un golpe. Típico en los partidos, en el básquetbol, en el voleibol, ¿cierto? ¡Ah! Un codazo. Un codazo en los incisivos. Entonces, ese golpe le provoca un daño al diente o a veces a las arterias y a las venitas que van entrando al diente. Entonces se corta el suministro sanguíneo y obviamente sin sangre la pulpa también muere. Pero no es producto de bacterias, sino que al golpe. Y nuevamente, el proceso inflamatorio se lleva toda la ventaja porque es lo más común. Bien. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? ¿Van siguiéndome la línea? Porque yo estoy dando más o menos la misma información que estaba en el video resumen. Estoy dando ya un poquito más de detalles. Veamos ahora un poquito más de detalle del proceso inflamatorio. Les dije en el video resumen que la respuesta inflamatoria que se produce en la pulpa es muy común,
Es muy parecido a lo que ustedes aprendieron en segundo. La única diferencia es que se produce en un recinto cerrado. Lo otro lo habíamos estudiado principalmente en tejidos blandos, ¿cierto? Donde se produce una distensión de los tejidos. Por ejemplo, si yo me golpeo un dedo, este dedo se agranda, ¿cierto? Si se me inflama la cara se me agranda, ¿cierto? Por el proceso inflamatorio, se agranda. O si tengo inflamación en el labio crece, ¿sí? Por el proceso inflamatorio. Pero en un diente, aunque la pulpa se inflame, el diente no crece, permanece igual. Por lo tanto, esa es una característica importante porque la pulpa tiende a crecer igual que en un proceso inflamatorio común y corriente. Tiende a crecer, pero no se nota porque está en las paredes de la dentina. Ahora, ese crecimiento que no puede ser producido genera un aumento de la presión, es decir, la pulpa intenta crecer pero no puede, entonces aumenta la presión dentro de la pulpa. Y esa presión es súper relevante. ¿Por qué? Porque en primer lugar produce aumento del dolor y por eso duele tanto un proceso pulpar. Porque la pulpa se quiere hinchar, se quiere inflamar, ¿cierto? Los vasos sanguíneos se abren, se dilatan, pero todo eso sigue permaneciendo en un espacio cerrado. Por lo tanto, aumenta y aumenta y aumenta la presión al interior del diente. Es como ir echándole aire a un balón de fútbol, por ejemplo. Cada vez que le echamos más aire, más presión hay en el interior. ¿Ya? Aquí en el diente es lo mismo. No es que aparezca aire, pero sí aparece más sangre. Hay una hiperemia. ¿Ustedes se acuerdan de esos términos? Entonces, veamos, repasemos. Hay una noxa que principalmente en la carie, pero dijimos que podía ser un golpe, la turbina, del dentista, en fin. Agentes químicos como los ácidos, en fin, las Coca-Cola, el vinagre, en fin. Y esta noxa produce primeramente una respuesta vascular. Ustedes recordarán que la inflamación aguda era una respuesta eminentemente vascular. La crónica era una respuesta celular. Entonces, la primera respuesta que vamos a tener es una reacción vascular, una vasoconstricción inicial, corta, fugaz, que después continúa con una vasodilatación. Las venitas, las arterias se dilatan y esto permite una permeabilidad mayor. Y esa permeabilidad permite la salida de un exudado. ¿Se van recordando? Exudado. Sale líquido. Sale líquido de los vasos hacia el tejido intersticial del tejido pulpar. Y este líquido es el que yo les decía que aumenta la presión, ¿cierto? Sale líquido. Y eso va generando aumento de la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Porque hay mayor cantidad de sangre, pero en el mismo receptáculo. ¿Por qué? Porque está la dentina ahí que no se mueve ni un milímetro. Entonces, aumenta porque ocurre en un espacio inextensible. ¿Ok? Este aumento de la presión, aparte de provocar el dolor, porque estimula las fibras nerviosas que están en la pulpa, va a provocar un colapso venoso, es decir, finalmente hay tanta presión que las venitas, por donde tiene que salir la sangre que ya fue ocupada, la sangre con los desechos, ¿cierto? La arteria trae sangre buena y las venas se llevan la sangre mala. Entonces, esas venitas están colapsadas, es decir, no permiten el flujo de la sangre para que se vaya. Entonces, como la sangre no se va, tampoco puede llegar sangre nueva, sangre oxigenada, y se va produciendo una hipoxia, es decir, una disminución del oxígeno y un aumento del oxígeno del CO2. Y lo que es peor, aumento de las toxinas. ¿Cuáles toxinas? Las que producen las bacterias
y las que producen los procesos inflamatorios. Las células inflamatorias también producen mediadores inflamatorios que cuando se mantienen finalmente producen daño. ¿Sí? La inflamación, ustedes saben que es un proceso de defensa de nuestro cuerpo ante una noxa, pero cuando se mantiene o cuando se exacerba, ¿cierto? O como en este caso en que los sistemas se colapsan, estos mediadores químicos al final se vuelven en contra de la reacción y producen daño. Y este daño finalmente va a producir la muerte. Muere todo el tejido pulpar porque la sangre no se mueve, la sangre sucia, digamos, no se va, y ahí se mantienen todas las toxinas y los mediadores inflamatorios que finalmente colapsan todo el sistema. Y si a eso le sumamos la presencia de bacterias, posteriormente se va a producir el proceso purulento. Primero hay eh, un exudado fibroso, ceroso, que es puro líquido con proteína, pero cuando a eso le agregamos la infección, eso pasa a llamarse un exudado purulento. ¿Se acuerdan de eso? Exudado ceroso, después se transforma en exudado purulento, cuando están las bacterias que producen pus, las bacterias biogénicas. Entonces, se llega a este punto de no retorno en que pasa de una pulpitis irreversible a una irreversible y finalmente la muerte. ¿Ya? Ahora, podría haber un proceso de cronicidad. Antes que llegue a la muerte, se podría producir una baja en la intensidad de la inflamación y que se mantiene una inflamación crónica, igual dañina, igual que no se puede recuperar, pero que se mantiene en el tiempo. Igual va tendiendo hacia la muerte, igual va a morir en un momento, pero como bajó la intensidad, se prolonga por más tiempo. ¿Ya? Eso también puede ocurrir. Bueno, y finalmente todo llega a la muerte. Toda la pulpa muere. Perfecto. Entonces, esta necrosis pulpar es la que causa la serie de complicaciones posteriores. Bien, un esquema súper resumido nuevamente. La pulpa sana es atacada por alguna noxa, que principalmente es la caries. Se produce todo el proceso inflamatorio con la vasodilatación y aumento de la presión. Este aumento de la presión va a colapsar el sistema venoso, que es el que limpia todo, y se va a volver un ambiente tóxico. Y este ambiente tóxico va a provocar la necrosis de todo el tejido pulpar. Va a matar a los fibroblastos, vamos a matar a las células endoteliales que tienen los capilares, en fin, va a matar a todo. Y finalmente todo muere en paz. ¿Sí? El problema es que no muere en paz. Ese es el problema. El problema es que en vez de morir en paz y tranquilito, genera una serie de complicaciones más. Si ese es el problema, que después de la muerte genera una serie de inconvenientes más. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Primero las periapicales y después la diseminación. Entonces, volvamos. Vamos recapitulando, vamos repasando. Yo les vuelvo a insistir muchas veces con lo mismo. Aquí hay un proceso inflamatorio, ¿cierto? Pero localizado, pequeñito. Hay una inflamación que todavía está circunscrita, solamente en relación al área en que está la caries. Aquí la caries se transmite por estos túbulos dentinarios y afecta solo esta zona. ¿Ya? Entonces, todo el resto de la pulpa, todo el resto de la pulpa cameral, por ejemplo, está sana y tiene todos los mecanismos para mejorar. ¿Ya? O sea, las venitas están sanas, se puede ir todas las toxinas, se pueden limpiar ese ambiente, llegan las células inflamatorias de la manera correcta, defienden de las bacterias que son pocas, ¿ok? Las toxinas las anulan, por lo tanto, se puede revertir el proceso. Y si a eso le sumamos que interviene el dentista al eliminar la caries, por ejemplo, más fácil todavía es
la recuperación. Pero podría llegar a que esta inflamación creciera. No hay intervención del dentista, por ejemplo, y la caries continúa. ¿Sí? O el paciente no se cepilla bien, sigue cepillándose mal, se sigue acumulando placa bacteriana en esta caries, ¿cierto? En el interior, sigue habiendo gran daño químico, ¿eh? Entonces, la inflamación va creciendo, 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 abarca toda la cámara, incluso los conductos, y ya no se puede mejorar. Y eso lleva a una pulpitis irreversible. ¿Sí? Una pulpitis que todavía está viva, una pulpa viva, pero muy inflamada. Hay inflamación en la cámara, hay inflamación en los conductos, incluso puede salir la inflamación hacia el espacio periapical. Puede haber un proceso en que ya se contaminó toda la cámara, todo el conducto, y también puede salir los procesos inflamatorios hacia el ápice. O sea, una pulpitis irreversible puede tener sintomatología a nivel apical. La reversible nunca va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque la inflamación solo está aquí arriba. Aquí abajo todo está sano. En cambio, en la pulpitis irreversible puede estar toda la cámara inflamada, también puede estar la cámara y los conductos, puede ser uno o pueden ser todos los conductos, y además se pueden salir por el ápice todos los mediadores inflamatorios. Entonces puede haber una pequeña respuesta inflamatoria a nivel del periápice, aun cuando la pulpa esté vital. Está viva, pero muy enferma. ¿Ya? Y después, nuevamente, llegamos a la necrosis y después a todo el proceso periapical. Entonces, jóvenes, ¿qué creen ustedes hasta ahora? Quiero que participen ahora por intermedio de, ojalá no del chat, porque yo estoy solo hoy día, de los micrófonos. ¿Qué creen que ha sido lo más importante hasta ahora? ¿Qué creen que es lo más relevante? Díganme algunas cosas. Que las patologías inflamatorias. Ya, perfecto. Patología inflamatoria. ¿Qué más? ¿Alguien iba a hablar? Que la pulpitis puede ser reversible. Puede ser reversible o irreversible, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más? Que se puede diseminar a áreas no específicamente de la cavidad oral. Perfecto, perfecto. Que este proceso que lo estamos viendo solo en la pulpa ahora puede viajar al periápice y del periápice hacia otros tejidos se puede diseminar. Perfecto. Muy bien. Con esos tres elementos vamos viendo que todo es súper importante. Digamos, vamos ahora a las pulpitis. Vamos ahora específicamente a las pulpitis, que es lo que ustedes tienen que manejar con mucho detalle y que lo van a ver ahora en patología y después lo van a volver a repasar en endodoncia. En endodoncia. Entonces, ustedes van a tener que conocer los diagnósticos de patología y de endodoncia. Yo más ratito les voy a hacer un cuadro en que los comparamos. ¿Ya? En cuanto a las pulpitis, son más o menos similares. En cuanto a los procesos periapicales, cambian los nombres de endodoncia a patología, pero ya se los voy a explicar. Entonces, ya tenemos claro que existe la pulpitis reversible y la irreversible. El problema es que en cada una de ellas tenemos diferentes tipos. En la reversible tenemos las sintomáticas. Ya, eso es facilito. Son sintomáticas. ¿Y por qué son sintomáticas? Porque molestan o duelen. Si el daño es pequeño y se puede sanar, ya sabemos que es reversible. Pero este daño inflamatorio, nosotros ya sabemos del segundo año, que con la inflamación hay varios puntos cardinales, ¿cierto? Está el edema, la impotencia funcional, el rubor, el calor, ¿verdad? Y la sensibilidad, ¿cierto? El dolor.
Entonces, ya está inflamada la pulpa. Aunque sea poquito, ya está inflamada. Por lo tanto, va a responder a los estímulos en forma exagerada. Y la única respuesta que tiene la pulpa, bueno, tiene varias, pero la que más se nota es la respuesta dolorosa. Entonces, un diente sano no va a doler con un estímulo común y corriente, por ejemplo, al tomar agua fría, al tomar agua caliente, al tomarse un helado, por ejemplo, no duele. Tú sientes que está helado nomás, pero nada más que eso. Pero como ahora está inflamada, tiene el nivel de sensibilidad de analgesia más baja. Entonces, ante un estímulo que antes era normal, ahora va a haber un pequeño dolor. Entonces, en la pulpitis irreversible, ¿cómo la detecto yo? Porque yo puedo tomar agua o el dentista tira aire con la jeringa y se va a provocar un pequeño dolor. Ay, me duele, pero se acaba el tiro. Dura unos pocos segundos, 5, 10, 20 segundos. ¿Ok? Es muy fugaz. Entonces el dolor se tiene que provocar, pero si hay un estímulo, duele. En un diente sano, aunque tengamos un estímulo, no duele. Solo siente. Es distinto a eso, ¿ah? Sentir, esto es sentir. Yo estoy sintiendo que me estoy tocando mi piel, pero si me pincho con algo, me va a doler. ¿Ok? Esto es mi piel sana. Pero si yo tengo, por ejemplo, me he quemado este dedo y lo tengo inflamado, aunque yo me lo toque, como el nivel de analgesia está más bajo, este pequeño toque ya ahora me va a doler. Lo mismo ocurre en la pulpitis reversible. Ahora, en la irreversible, esta sensibilidad está mucho más exacerbada. Tanto es así que ya no se necesita un estímulo externo. La presión, como dijimos, es tan intensa en el interior que ya estimula a las terminaciones nerviosas por sí solas. Entonces el dolor es espontáneo. El paciente comienza con el dolor y puede ser un dolor muy fuerte o puede ser un dolor moderado, pero que se mantiene largo rato. ¿Ya? No es como la reversible, que dura poquitito. Acá puede durar un minuto, varios minutos, media hora, una hora, toda la mañana. Puede ser intenso o puede ser un poco más bajo, pero que dura mucho. ¿Ya? Eso es porque el nivel de sensibilidad provocada por la inflamación es mayor. ¿Ok? Entonces, en la reversible se necesita un estímulo para provocar el dolor. En la irreversible, ya este dolor es espontáneo, porque todo el estímulo está en el interior del diente. Ahora, las pulpitis irreversibles se producen en forma sintomática, que son las que yo le estaba contando ahora, que duelen mucho, ¿cierto? Pero también pueden ser asintomáticas, es decir, que no duelen. Sí, yo les conté todo el rato que las pulpitis dolían mucho, dolían mucho, dolían mucho porque hay una presión muy fuerte en el interior. Pero eso es cuando el diente está cerrado, es decir, la cámara pulpar está indemne, el techo pulpar está indemne, no hay salida de líquidos. Muchas veces tenemos caries que llegan al fondo de la carie, llegan a la parte del techo de la cámara y lo rompen, forman una comunicación. Entonces, esta comunicación hace que toda la presión que estaba contenida en esta cámara se libere como un volcán. Sale líquido, salen los gases, salen las toxinas, sale la infección. Por lo tanto, toda esa presión interna se disminuye, desaparece. Entonces, la presión que estaba estimulando las terminaciones nerviosas y provocaba dolor, ahora ya no existe. Por lo tanto, esas terminaciones nerviosas ya no son estimuladas y por lo tanto no hay dolor. ¿Ok? Entonces, tenemos pulpitis irreversibles sintomáticas que duelen en las piezas dentarias que están cerradas por todos lados. Y tenemos las irreversibles que son asintomáticas, porque aun cuando existe un proceso inflamatorio irreversible, la cámara está abierta. Por lo tanto, toda la presión se libera.
toda la presión se libera. ¿Ok? Entonces, ahí aparecen varias otras tipos de pulpitis irreversible. Dentro de las sintomáticas tenemos las serosas. ¿Por qué se llaman serosas? Porque la inflamación en el interior del diente ha provocado edema. Por lámina, por... Ahí hay una persona con el micrófono abierto y Catherine, por favor, apaga tu micrófono. Eso, gracias. Entonces, hay solo salida de líquido de suero. No hay bacterias, no hay pus. Entonces, eso se llama pulpitis irreversible serosa o limpia, le llaman a veces. En cambio, cuando a ese exudado seroso se le agrega el exudado purulento que hablábamos hace un rato atrás, donde están incorporadas bacterias, eso se llama pulpitis irreversible supurativa o purulenta. Hay pus. ¿Ya? El dolor es más o menos similar. Se produce el mismo grado de inflamación, mucha presión interna. ¿Por qué? Porque ambas se producen con cámaras cerradas. Ya. Esas son las dos pulpitis sintomáticas. Ahora tenemos las asintomáticas, que son aquellas donde la cámara está... Profe, ¿Sí? el dolor que se provoca en la pulpitis irreversible sintomática sigue siendo sostenida en el tiempo, ¿cierto? Sí, las cerradas sí. Ay, ¿Ya? gracias. Ahora, no quiere decir que 4 o 5 días con el dolor ahí demasiado potente. Hay personas en que tienen periodos de exacerbación del dolor, pueden estar 1 hora y después disminuye. ¿Sí? Puede volver al otro día o en la noche puede volver y se intensifica y disminuye. Puede pasar por ciclos así. ¿Ya? Ahora, eso es muy variable, depende de la persona. Hay personas que les duele toda la madrugada, por ejemplo, y finalmente en la mañana lo único que les queda es ir al dentista, al consultorio, y generalmente van a sacarse el diente porque ya no aguantan más. Entonces, pueden hacer periodos así creciendo, 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 o pueden haber en que crece, baja, crece, así. Es muy variable. ¿Ya? Profe, en ese caso es recomendable, por ejemplo, que la persona tome antibiótico o ketorolaco por el dolor. Probablemente en estas pulpitis irreversibles cerradas, la antibioterapia y la analgesia, lamentablemente, son muy poco efectivas. ¿Pueden hacer algo? Sí, muy poco. ¿Ya? Por eso en este tipo de patologías irreversibles sintomáticas, el tratamiento es una urgencia, es decir, hacer una trepanación. ¿Qué es eso? Abrir el diente con la turbina, el dentista obviamente coloca anestesia, y hace un orificio, limpia toda la caries y hace un hoyo, digamos, una comunicación hasta llegar a la pulpa, hasta la cámara pulpar. ¿Para qué? Para que hacer lo mismo, liberar toda la presión. Y eso sí que es efectivo. Y eso tú lo puedes complementar con analgésicos y con antibióticos. ¿Correcto? Pero las pulpitis irreversibles, cuando son así potentes, los analgésicos y los antibióticos hacen muy poco. Profe, ¿Sí? quedaría entonces el diente no vivo pero funcional. Pues se le extraería el nervio. Claro, exacto. Ese es un proceso, una urgencia que se llama. Eso después se continúa con el proceso de endodoncia que vamos a hablar después. ¿Ya? Se continúa con el tratamiento de conducto que ustedes conocen, que es el proceso endodóntico, la endodoncia, para no perder el diente, porque la otra alternativa es la extracción después. ¿Ya? Pero nadie quiere perder el diente. Entonces después eso va a la endodoncia. Perfecto. Entonces tenemos el otro grupo, que son las pulpitis irreversibles asintomáticas, que se producen, como dijimos, en estos procesos donde la cámara está abierta, donde hay liberación de la presión constantemente. Entonces unas se llaman ulcerosas. ¿Por qué? Porque la caries, o sea, la cámara está abierta.
Y ahí puede ser que la pulpa esté con inflamación serosa o también tenga una infección, ¿ya? Pero como está abierta, se llama ulcerosa indistintamente. Y hay un tipo muy particular de pulpitis irreversible asintomática que se llama la hiperplásica. Hiperplásica. Y esto generalmente ocurre en los niños o en los jóvenes, donde la caries es tan grande que se ha perdido casi la mitad de la corona del diente. Se pierde todo el techo de la cámara y queda la pulpa expuesta. Y la pulpa reacciona, el tejido pulpar crece, prolifera y se produce una pulpitis hiperplásica, una lesión exofítica de color rojo que sobresale de la pieza dentaria. Podemos ver fotos. ¿Ya? Entonces, esas son la clasificación de todas las pulpitis. ¿Se fijan? Primero empezamos hablando de pulpitis. Después comenzamos a hablar de pulpitis reversibles e irreversibles. Pero ahora ya nos fuimos de lleno a los tipos. En la reversible está la sintomática, en la irreversible están las sintomáticas y las asintomáticas, y en cada una de ellas hay dos. En la sintomática está la serosa y la supurativa, y en las asintomáticas está la ulcerosa y la hiperplásica. ¿Se fijan? Estamos complicando un poquito, pero no importa, ustedes son súper caperuzos y lo van a entender perfecto. Entonces, aquí un dibujo para que ustedes vean que esta es una cámara cerrada, una pulpa cerrada, porque está la caries, ¿cierto? Muy grande, en fin, pero el fondo de la caries yo no veo la pulpa. La cámara pulpar todavía está cerrada. Entonces, adentro de esta cámara pulpar está todo este proceso inflamatorio terrible, así de gran presión. Aquí también, ¿se fijan? Pero aquí abajo, miren aquí, yo estoy viendo una caries grande y en el fondo veo algo rojo. Eso rojo es el tejido pulpar. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre. El tejido pulpar está muy vascularizado. Entonces lo veo rojo. Esta pequeña abertura hace la gran diferencia. Por aquí escapan los líquidos serosos, escapa la infección purulenta, ¿cierto? Escapan los gases, escapan las toxinas, se disminuyen los inflamatorios, los mediadores inflamatorios, por lo tanto la presión es muy baja. Aquí también hay al fondo, estoy viendo una zona más rojita y que si yo toco con la punta de la sonda, probablemente sangre, ¿cierto? Bueno, aparte de oler, puede sangrar porque estoy tocando ya directamente la pulpa dentaria. Entonces, eso hace la diferencia entre las pulpitis que duelen, sintomáticas, y las asintomáticas. Perfecto. Entonces, nuevamente, la clasificación, se las reitero para que se la vayan aprendiendo. La reversible está la sintomática, y la irreversible está la sintomática serosa o la purulenta, son dos, y la asintomática está la ulcerosa o la hiperplásica. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir cuál es la diferencia entre la ulcerosa y la hiperplásica, por favor? Sí. La ulcerosa es aquella en que se produce esto, una caries grande y hay una abertura de la cámara pulpar. ¿Ya? Solamente eso. Y la pulpa en el interior puede estar solamente con inflamación o también ya puede estar con pus, pero está abierta. A esto que se abierta se le llama una úlcera, como una solución de continuidad. ¿Ya? Es como asimilarlo a una herida. Pero la hiperplásica, vamos a ver una fotito más adelante, está toda la cámara, toda esta corona desapareció y la pulpa, en vez de verse rojita, se ve exuberante, crece, se forma una pulpa muy grande, un bulto ahí, ¿ya? Que es distinto a esto que yo estoy viendo solamente la pulpa todavía contenida en su cámara. En la otra, la hiperplásica, crece, ¿ya? Después cuando hay una foto lo vas a entender mejor. Debe haber puesto una foto ahí, pero bueno.
Un resumen, chiquillos, para que vamos haciendo resúmenes pequeñitos cada cierto rato. En la reversible es súper importante la clínica del dolor, para que ustedes la identifiquen. Es uno de los puntos más importantes en la clínica. Tanto en los casos clínicos que vamos a ver ahora, como en la clínica propiamente tal en cuarto, o después cuando ustedes trabajen, la clínica del dolor es fundamental para diagnosticar las pulpitis. Si el paciente te dice que el dolor es provocado, ¿no? Generalmente dice, no me duele, doctor, solo cuando tomo algo frío o algo caliente. Ahí comienza el dolor. Cuando no, no me duele nunca. Si el dolor es provocado y le dura un poquitito, entonces eso es pulpitis irreversible. Ya dijimos por qué. Porque la pulpa todavía tiene una inflamación pequeña. Pero cuando el paciente va y te dice, doctor, sabe que tengo un dolor que me comenzó anoche y me estaba molestando toda la noche, pude dormir un ratito y en la mañana desperté y de nuevo me duele, se me pasa, me vuelve, en fin, o me aumenta, ese dolor es espontáneo, ¿cierto? Comienza solo y se mantiene estable o se mantiene así, crece, desaparece, vuelve, desaparece. Aunque sea eso, eso ya es irreversible, ¿ya? Entonces, la clínica del dolor, si ustedes aprenden esto, ya tienen el 90% de la posibilidad de poder hacer un diagnóstico acertado solamente conociendo la clínica del dolor de su paciente, ¿ya? Después vamos a conocer algunas diferencias de los dolores, pero por ahora, en términos generales, esto es lo básico. Si tú tienes que provocar el dolor, por ejemplo, con la jeringa triple, tú le tiras airecito y recién y le duele poquitito, tú dices, este paciente tiene pulpitis irreversible. Ahora, si llega el paciente sin dolor, tú le aplicas un poquito de aire con la jeringa triple y al paciente le molesta y esto le duele, le molesta por varios minutos, se le mantiene, aunque sea un poquitito, pero se mantiene por 10 minutos, 5 minutos. Eso ya es pulpitis irreversible. Ahora, si le duele fuerte, y se le mantiene por 5 minutos, media hora, también es pulpitis irreversible. Ahora, si el paciente llega con el dolor, también es pulpitis irreversible. ¿Ya? Perfecto. Vamos. Entonces dijimos, hace un rato atrás, que la congestión de las venas, por esta presión que hay interna en la cámara pulpar, va a generar este colapso de la sangre del sistema circulatorio, digamos, del interior de la pulpa, y eso inevitablemente va a llegar a la necrosis pulpar. ¿Ya? Ahora, eso es todo el proceso fisiopatológico. Hablemos un poquito ahora de los test de sensibilidad que ustedes van a conocer con mucho detalle en endodoncia. Aquí yo se los voy a nombrar solamente. Los test de sensibilidad son unas pruebas, unos exámenes complementarios que yo le he nombrado varios ya, por ejemplo el frío, que se usan para conocer de manera indirecta cómo está el grado de inflamación de una pulpa o el grado de normalidad de una pulpa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya les dije hace un rato atrás que un diente normal tiene su capacidad de sensibilidad también normal, es decir, que si yo lo estimulo un poquitito, va a sentir, ¿sí? Tendría que pegarme un golpe muy fuerte en el diente o colocarme un cuchillo aquí, por ejemplo, un metal muy caliente para que yo sintiera un dolor. Pero si es algo leve, no debería sentirlo. Por eso, por ejemplo, en la prueba de frío o de calor o de electricidad, que son los 3 test de sensibilidad, de frío, de calor o de electricidad, si el diente solo lo siente, pero no duele, eso quiere decir que la pulpa está normal. ¿Por qué? Porque no hay inflamación. ¿Sí? Y recuerden que cuando hay inflamación, el diente se pone más sensible. ¿Ok?
Si duele por un momento, es decir, unos poquitos segundos, al aplicar frío, calor o electricidad, eso me habla de una pulpitis irreversible. ¿Ya? Los test de sensibilidad entonces me están sirviendo para hacer el diagnóstico. Porque yo hago una analogía entre lo que, en que duele y su estado de inflamación. ¿Ya? Si duele por un momento, por unos segunditos, yo digo, entonces está más sensible, está con inflamación. Pero como duele unos pocos segundos, esa inflamación es reversible. Por lo tanto, el diagnóstico es pulpitis reversible. Perfecto. Ahora, si con un test de sensibilidad al frío, hablo del frío porque es el más común, el que tenemos más a la mano. ¿Por qué? Porque la jeringa triple, aquí está la jeringa triple, con la que vamos a aplicar frío. ¿Por qué? Porque podemos aplicar aire, que es frío, o agua, que es frío. ¿Ya? Por eso hablo siempre del frío, porque es el más común. Si duele al aplicar frío, si duele mucho y este dolor se mantiene, dijimos que eso quiere decir que si duele es porque está inflamado. Si duele mucho y se mantiene es porque la inflamación es grande. Entonces hay una inflamación irreversible. Entonces el diagnóstico es pulpitis irreversible. ¿Ok? Si aplico frío otra vez y duele de manera moderada, es decir, una pequeña molestia, pero este dolor se mantiene en el tiempo, varios minutos, 5 minutos, 1 hora, toda la mañana, eso también es pulpitis irreversible. ¿Ya? ¿Se fijan? En la pulpitis irreversible hay varias posibilidades. Pero ahora si yo aplico el test de sensibilidad, de frío, calor o electricidad, y la pieza dentaria no siente nada, o sea, el paciente no siente nada en ese diente, no siente nada, ni tampoco duele, o sea, no se da ni cuenta de que yo estoy colocando algo frío ahí. Supongamos que tengo un dientecito con una caries y le tiro aire. Y le tiro aire y el paciente le digo, ¿siente eso? No siento nada. ¿Pero no siente que hay algo frío? No siento nada. Eso quiere decir que la pulpa ya murió. Que los nerviecitos de la pulpa ya no son capaces de sentir nada. ¿Por qué? Porque desaparecieron. Ahí hay una necrosis pulpar. O sea, el diente ni siente ni duele. Recuerden la diferencia entre sentir. Cuando siente algo pero no duele, eso es normalidad. Cuando no siente y por lo mismo tampoco duele, quiere decir que ya la pulpa no es capaz de sentir nada porque no tiene terminaciones nerviosas. Es porque la necrosis es total, la pulpa murió. Entonces, con estos test de sensibilidad, que yo le estoy nombrando aquí, el frío, con la jeringa triple, donde yo puedo aplicar aire o agua, que muchos de ustedes le ha hecho el dentista, ¿cierto? Eso es normal. O el test de calor. ¿Cómo se hace el test de calor? El test de calor se usa una barrita de gutapercha. Esta es una barrita así plástica, un material plástico, que se calienta con un mechero a una temperatura decente, digamos, no para que te queme, y eso lo aplican encima del diente. Colocan un poquito de vaselina y lo colocan directamente en el diente, como está en la fotografía. Si el diente está normal, la persona va a sentir, uy, siento ahí un pequeño estímulo, lo va a sentir. O sea, se va a dar cuenta de que algo lo tocó. Pero si duele, en cualquiera de sus tipos de dolor que ya vimos, eso va a significar que hay inflamación, que hay una pulpitis. Ahora, si no siente nada y por lo mismo tampoco duele, eso quiere decir que el diente está con necrosis pulpar. ¿Se fijan? Esos son los test de sensibilidad, que yo se los estoy nombrando aquí muy rápido. De frío, de calor con la gutapercha. Hay uno que es de electricidad, que es una maquinita que tiene un conductor eléctrico, lo colocan aquí en el diente, un electrodo.
No es que te dé un choque eléctrico, no es para matarte, sino que hay una corriente pequeñita que se regula, ¿cierto? Para que el paciente solo lo sienta y no le provoque ninguna molestia en absoluto. ¿Ya? Pero cuando está inflamado, ya va a sentir dolor. ¿Ok? Si dura unos segundos, vuelvo a decir, si dura unos segundos, es reversible. Si dura más tiempo, es irreversible. Y si el paciente no siente nada, y por lo mismo, obviamente, menos va a sentir dolor, eso es necrosis pulpar. ¿Ya, chiquillos? Esos son los test de sensibilidad. Profesor, ¿Sí? ¿cómo debemos proceder frente a un paciente con necrosis pulpar? Eso justo lo vamos a ver ahora con el tratamiento. Me esperas un segundo y te lo Ya. explico. Justo viene ahora el tratamiento. ¿Qué hacemos en cada caso? ¿Ya? Bien. Con las pulpitis reversibles hay que tratar, ¿cierto? Cualquier tipo de patología inflamatoria hay que tratar. Pero se trata de diferente manera. Para las pulpitis reversibles hay que eliminar la caries. Digo caries porque es el proceso más común. Si fuera por un golpe, por ejemplo, ¿sí? O porque el paciente juega con el lápiz, por ejemplo, hace esto. Hay gente que juega con el lápiz y va teniendo muchos golpecitos. Ese golpecito constante finalmente también puede provocar una inflamación pulpar, ¿ya? Pero lo más común es que sea por caries. Entonces, para tratarla, hay que eliminar la caries. ¿Y quién elimina la caries? Es el odontólogo. Entonces, el paciente lo primero que tendría que hacer es ir al dentista. El dentista elimina la caries con la turbina, ¿cierto? Es lo que van a hacer ustedes. Y después coloca una obturación. Esta eliminación de la caries va a eliminar la causa que está provocando la inflamación. Por lo tanto, si ya se elimina la causa de la inflamación, la pulpa vuelve a su normalidad. Se desaparece la inflamación. Y obviamente en ese espacio que quedó de diente, que yo removí toda la caries, va a quedar un hoyito, una cavidad, se coloca la obturación. De eso se trata obturar. Con amalgama, con resina, en fin, con todo lo que ustedes conocen. Entonces, ese es el tratamiento común y corriente para una pulpitis reversible. Ahora, la irreversible, aun cuando la pulpa esté vital, está viva todavía, pero yo sé que ya está tan enferma que va derecho a la muerte. Entonces, yo puedo empezar a tratarla desde ya con una endodoncia, ¿cierto? No tengo para qué esperar que muera. Hago al tiro la endodoncia cuando tengo el diagnóstico de pulpitis irreversible, eso ya es definitivo, que la pulpa va hacia la muerte, por lo tanto, comienzo el tratamiento de endodoncia. El tratamiento de endodoncia consiste en eliminar todo el tejido pulpar de la cámara y del conducto y después rellenar todo ese espacio que queda con un material plástico que también es gutapercha. Se rellena todo el interior del diente. ¿Para qué? Para que no se contamine con bacterias, para que no vuelvan a haber infecciones y para poder seguir manteniendo la pieza dentaria en boca. Va a estar muerta, ¿cierto? Sin pulpa, pero va a estar útil, funcional al paciente. Eso en el mejor de los casos, con la endodoncia. Entonces, una pulpitis irreversible o una pulpitis, o sea, una pieza que ya tiene necrosis pulpar, la puedo tratar con endodoncia, para los dos casos. Tanto la pulpitis irreversible, que va a la necrosis pulpar, o ya una pieza con necrosis pulpar definitiva, se trata con endodoncia. Ese es el mejor tratamiento porque salvamos la pieza dentaria. Pero, si la pieza dentaria está muy dañada, o la persona no tiene los recursos, no tiene las condiciones, no tiene la voluntad, no quiere saber nada de esa pieza dentaria, solo quiere extraérsela, bueno, se hace la extracción dentaria. ¿Ya? Se hace la extracción dentaria, es decir, se saca la pieza dentaria. Al sacar la pieza dentaria, hacer la extracción,
yo estoy sacando el agente contaminante, el agente etiológico, el que está provocando la inflamación. Diente, el interior del diente que está con la necrosis pulpar. ¿Para qué lo saco? No para salvar el diente, porque el diente ya murió. Lo saco para que la infección no se transmita al hueso y se formen los procesos periapicales y las diseminaciones. Entonces, al sacar el diente, yo elimino todo el proceso evolutivo que les contaba, que después de una pulpitis vienen las periapicales y después la diseminación. Entonces, si yo saco el diente, elimino la posibilidad, corto la posibilidad de que se produzca una patología periapical y después se disemine. Entonces, ahorro muchos problemas. Entonces, ese es el tratamiento. Y con eso creo que respondo la respuesta que me habían hecho recién, cómo se trata un diente con necrosis pulpar. ¿Sí? ¿Estamos claros ahora? ¿Quedó clara la respuesta, cierto? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces vamos terminando con esta primera parte. Con un resumen. Caries, que puede ser pequeñita, puede ser grande, ¿cierto? Y yo solo mirando este tipo de caries podría aventurar el tipo de pulpitis que voy a encontrar. Probablemente en esta caries chica esté relacionada con una pulpitis reversible, es decir, con una inflamación pequeña. Pero si tengo esta caries grande, que ha permanecido por mucho tiempo, aun cuando no duela el diente, probablemente lo relacione más con una pulpitis de tipo irreversible, de una inflamación moderada, pero que se mantiene en el tiempo. Entonces, yo ya solo mirando el diente me podría aventurar un diagnóstico. Ahora, eso lo puedo corroborar después, como dijimos, con la clínica del dolor, con los antecedentes que me aporta el paciente. Y además con los test de sensibilidad que puedo hacer yo. Que puedo hacer con frío, principalmente porque es el que tengo más a la mano. Entonces ahí yo voy a determinar los diagnósticos de pulpitis, reversible o irreversible, que puede ser reversible sintomática o todos los tipos de irreversible, que puede ser asintomática o sintomática y todos los demás, hasta que el proceso llegue a una necrosis pulpar y de ahí pasemos a las lesiones periapicales. Entonces, hay un resumen de esta primera parte. Entonces fue extensa, nos demoramos un poquito más de una hora, ahora vamos a descansar, ¿cierto? Porque después vamos a pasar un poquito del resto de la materia. Ahora voy a poner un poquito de pausa, continuar, continuar. Un poquito solamente de patologías degenerativas. Son patologías de la pulpa de tipo crónica, se van produciendo por largo tiempo, son muy leve la intensidad. Y ocurre lo mismo que en el resto del cuerpo, ¿ya? Lo que pasa a la piel, lo que le pasa al corazón, al cerebro, que van disminuyendo su función, bueno, a la pulpa le ocurre lo mismo. Y son absolutamente benignas, difícilmente van a generar complicaciones, ¿ok? Y lo principal es que hay cambio tanto de la función de la pulpa, ya tiene menor capacidad defensiva, por ejemplo, para responder ante un evento carioso, probablemente va a tener menos posibilidades de sobrevivir, se va a morir con mayor rapidez. Y cambio en los tejidos que hacen también que esta pulpa sea menos activa, ¿ya? Hay varios tipos de patologías degenerativas. Atrófica, reabsorción interna, cambios fibrosos, ¿ok? Pero las más comunes son las calcificaciones que ocurren en el interior de la pulpa. Y dentro de las clasificaciones también hay varios tipos, algunas falsas, verdaderas, que se llaman, algunas que son como agujitas, en fin. Y aquí tenemos una imagen histológica. Esto es una cámara pulpar, esto es la dentina, ¿cierto? Aquí es dentina secundaria, dentina terciaria. Esto es la cavidad pulpar,
la cámara, pero esto es una calcificación que está en el interior de la cavidad cameral. Acá también, se fijan, este espacio en blanco es la cámara, pero hay calcificaciones inmersas en este tejido blando, que es el tejido pulpar. Eso es producto de, o simplemente de la evolución de la edad del paciente, o también producto de traumas que se han provocado durante mucho tiempo en un diente. ¿Ok? Ya, eso es con respecto a las patologías degenerativas. Hablemos dos palabritas de las alteraciones dentarias, que en un paréntesis, esto no tiene nada que ver con patología pulpar. Solamente lo puse aquí para que hagamos una variedad de temas nomás, para incorporar este que es un tema asociado. Alteraciones dentarias donde cambia la forma y la función del diente. Hay aquellas que se producen del desarrollo, es decir, que vienen por un orden genético, hay un cambio hereditario en la pieza dentaria, en los genes de los ameloblastos, ¿cierto? Que van a formar un esmalte raro o la forma del diente raro. O las otras son las ambientales, que se producen por un estímulo externo al diente durante la formación del diente, durante el embarazo, por ejemplo, o en el momento del parto, o en el momento del nacimiento del niño, o posteriormente también en la edad adulta se van sufriendo cambios ambientales en las piezas dentarias. Entonces vamos a tener, por ejemplo, cambios de tamaño. Aquí tenemos un diente más chiquitito, cambios de número, es decir, un exceso de dientes, un supernumerario, o falta de dientes, agenesias. No aparecen todos los dientes. Pueden haber cambios en la forma, el diente aparece así. Nace así con la raíz totalmente deformada y chueca. O alteraciones en la estructura, si el esmalte se forma mal, la dentina se forma mal. Y tenemos las ambientales, en que se van a producir por diferentes razones durante la producción del diente, y eso se van a llamar hipoplasias. Hipoplasias, que se pueden producir porque el niño, la mamá se enfermó durante el embarazo, o el niño se enfermó durante los primeros 6 meses, o porque tomó algunos antibióticos, algunos fármacos, o porque tuvo algunas infecciones. Son eventos externos que van a influir en la conformación del diente y van a provocar lo que se llama las hipoplasias. ¿Ok? Pero también, como dije, durante el transcurso de la vida de la persona y de los dientes, van a tener otras alteraciones dentarias. Por ejemplo, desgastes. Distintos tipos de desgastes que se van a producir porque el paciente, la persona, muerde muy fuerte o juega con los lápices, en fin, o consume muchos ácidos o se cepilla muy fuerte. Entonces va a generar muchos desgastes. Los vamos a conocer después. Va a también tener alteraciones en las tinciones, en el color, que puede ser un color por la superficie externa, o también puede cambiar el color desde el interior del diente. Y eso también se va a deber a diferentes causas. Comida, tabaco, café, fármacos que ingiere una persona y que pueden teñir el diente. Y también vamos a ver las alteraciones en la erupción dentaria. También son alteraciones en los dientes, que pueden nacer antes, es decir, ustedes han escuchado de guaguitas que nacen con dientes o le nacen a los primeros días, cuando lo normal es que aparezcan a los 6 meses. Y algunos otros que por el contrario son tardíos, es decir, les salen los dientes al año y medio. Esas son todas alteraciones dentarias. ¿Ok? Entonces, las alteraciones dentarias, como un resumen, tenemos cambios en la forma y en la función. Tenemos alteraciones del desarrollo que son de tipo genética, es decir, van a ocurrir sí o sí.
Y ahí cambia el número, el tamaño, la forma, la estructura del diente. Hay muchos cambios. Y hay otros ambientales que, como dijimos, se pueden producir por algunas enfermedades, por algunos microorganismos, por golpes, en fin, por falta o exceso de alimentación, tanto de la mamá como del niño, y eso van a generar toda una gama de enfermedades que se llaman hipoplasias. ¿Ok? Entonces, eso muy resumido de las alteraciones dentarias. Entonces, estas eran unas preguntas que las vamos a dejar para después. Voy a volver a